Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar e iniciemos. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a terminar de ver lo último que respecta el tema de tensiones. Solamente un método alternativo para resolver ese tipo de problemas. Y vamos a empezar a sentar las bases del último tema que vamos a revisar antes del examen que estaríamos aplicando el próximo jueves en su sesión de 2 horas que tenemos nuestro segundo parcial. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, algo quiera compartir con el grupo? Por favor. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Tenemos examen la siguiente semana, profe? La siguiente semana, sí, ya estamos en los días que tenemos que aplicar para subir calificaciones el día 7, 8, 9 de noviembre. Ya les había comentado del examen desde la semana pasada, pero ahorita estoy recordándoles que los voy a publicar por ahí para que no quede duda en relación a la fecha. Pero sería este jueves, de mañana en 8, en la sesión del jueves que tenemos 2 horas. ¿Alguna duda más, muchachos? No, profe. Ok, gracias. Vamos entonces voy a compartir mi presentación. Estuvimos viendo pues el tema de estática, lo que es la primera condición de equilibrio, cómo resolvíamos situaciones como esta, en la que tenemos un cuerpo suspendido de un par de cuerdas o de hilos o de lo que sea sobre lo que esté sostenido. Lo importante es que esas cuerdas o hilos van a generar una tensión, una fuerza que va a aplicarse a ese cuerpo para mantenerlo en su posición. Y el último ejercicio que hicimos, muchachos, fue en el cual los temas del examen son todos los del segundo parcial, muchachos. Todo lo que hemos visto en el segundo parcial no es todo lo que empezamos a ver después del examen del primer parcial, todo eso es lo que viene en el segundo. En este ejercicio, lo que veíamos es que teníamos una tensión en una cuerda y teníamos una reacción en este elemento verde que decimos que es un puntal. Ahí vemos, así lo denomina el problema. Y un puntal pudiera ser cualquier cosa, cualquier cuerpo rígido que está ahí sosteniendo la cuerda en esa posición. Puede ser una varilla, un polín, una viga de madera, no sé,
un perfil de metal que reacciona a la fuerza que le aplica la fuerza y está sostenido sobre la pared. Entonces, por eso aplica la fuerza en esta dirección. Y el proceso para resolver es exactamente el mismo que usábamos antes con las cuerdas, tomando en cuenta los ángulos correspondientes. Este mismo proceso, muchachos, lo vamos a ver ahora mismo con otro procedimiento que es una alternativa para solución de este tipo de problemas, pero solamente aplica para este tipo de problemas porque en estos casos la condición es que para el equilibrio es que las sumas valgan cero, y eso es una propiedad que también tienen los vectores que forman un polígono cerrado. Cuando una serie de vectores forman un polígono cerrado, su resultante vale cero, y es el caso de de las fuerzas aplicadas en este cuerpo. Nuevamente vamos a recordar, muchachos, sobre este mismo problema, cómo es que están aplicadas las fuerzas a esta esfera, a este círculo, lo que sea que esté colgado. La pregunta es otra vez, ¿cuántas fuerzas tenemos ahí aplicadas a él? ¿Cuáles son? ¿Qué dirección tienen? Por ejemplo, díganme cuáles fuerzas tengo ahí. Primero, ¿La del peso? la del peso. Este peso estará pues verticalmente hacia abajo. Sería esta la dirección del peso. ¿Cuál otra? La tensión. La tensión en la cuerda sería la que tiene La de 30 grados. sobre esta cuerda. Estaría aplicada en esa dirección, es decir, tendría que estar jalando de alguna manera, sosteniendo a ese cuerpo para que esté ahí suspendido en el vacío sin que se caiga, porque el punto es que en este caso se mantenga ahí estático en ese punto, en esa posición. ¿Cuál sería la otra? Reacción o resistencia. La reacción de este puntal, que sería lo que aplica este puntal en forma contraria para mantener esa cuerda en esa posición, que sería esta sería la reacción, el peso, y arriba me faltó poner la tensión. Entonces, básicamente están esas fuerzas aplicadas. Ya que las tenemos así, igual que en el caso anterior, tenemos que dibujar estas fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, es decir, ponerlas en un plano cartesiano, indicar sus direcciones, o sea, sus ángulos con respecto al eje X. Vamos a hacerlo aquí ahorita. El peso no hay ningún problema, está sobre el eje X negativo, pero sobre el eje Y negativo. Esta es la dirección del peso. La tensión, muchachos, ¿dónde me queda? ¿En qué cuadrante? En el 2. En el cuadrante 2, más o menos en esta dirección. Vamos a suponer que aquí así. Esta es la tensión. Y me falta dibujar la reacción. ¿Dónde dibujamos la reacción? En el cuadrante 1. Cuadrante 1, más o menos en esta dirección. Y ahora vamos a ver los ángulos que conocemos a este respecto y los ángulos con respecto al eje X. Por ejemplo, para la tensión, lo que conocemos es un ángulo que está aquí, de 30 grados. Y para el caso anterior nos interesaba, o en todos los casos nos interesa siempre el ángulo con respecto al eje X, este ángulo. Entonces, muchachos, si se vale 30 grados, ¿cuánto vale este que acabo de marcar? 60 grados, 60. nos dicen ahí en el chat 60 grados, efectivamente, 60 grados, porque si vemos formaría un triángulo. Si nosotros corriéramos esta línea hacia acá, formaríamos un triángulo rectángulo, en donde aquí habría un ángulo recto. Entonces ese vale 60, ¿no? Para que estos sumaran 180. Muy bien. Y entonces, la tensión, perdón, la reacción, el dato que tenemos de la reacción es el ángulo que forma con la vertical, que es el ángulo con respecto al eje Y.
de 50 grados. Pero el que nos haría falta para resolver sería el ángulo con respecto al eje X. ¿Cuánto vale entonces ese ángulo con respecto al eje X? 40. 40 grados. 40 grados para completar los 90, que sería el ángulo entre el eje X y el eje Y. Este sería de 40 grados. Bien, ya que tenemos esto aquí, muchachos, les decía que tenemos que recordar el hecho de que, de acuerdo con la primera condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio me dice que la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Eso es, en general, la primera condición de equilibrio. Y entonces, hay una propiedad de los vectores que me dice que si los vectores forman un polígono cerrado, su resultante vale 0. Entonces, aprovechando esa propiedad, vamos a dibujar estos tres vectores formando un polígono cerrado, porque si se supone que la suma de estas fuerzas es 0, pues entonces quiere decir que sus vectores forman un polígono cerrado. Y en este caso, como son tres fuerzas, ¿qué polígono podremos estar formando con estas tres fuerzas? ¿Qué figura se puede dibujar con tres fuerzas o con tres lados? Triángulo. Un triángulo, efectivamente. Entonces, si trazamos nuestra reacción con su ángulo correspondiente con respecto al eje X, por ejemplo, lo voy a trazar aquí. Ay, creo que me quedó muy largo. La reacción con su ángulo correspondiente de 40 grados con respecto al eje X, pues más o menos quedaría como así. Y voy a marcar su ángulo con respecto al eje X, es este, de 40 grados. Y de acuerdo con con el método del triángulo que ya vimos antes, muchachos, de suma de vectores, nosotros podríamos trazar nuestro segundo vector donde termina el primero para tratar de formar un triángulo con su magnitud y dirección correspondiente. En este caso, ese vector de la tensión lo podríamos dibujar más o menos en esta dirección. Queda un poco largo. Y a volver a borrarlo. Aparte de que chueco. Entonces ese vector de la tensión lo podríamos dibujar así, aproximadamente ahí. Estaría la tensión. Y de este vector de tensión conocemos este dato, o al menos este ángulo. Con respecto a la horizontal decíamos que tiene 60 grados. Me perdí, aquí estoy. Lo que conocemos de es este ángulo de 60 grados. Y finalmente, como decimos que su resultante vale 0, y entonces forma un polígono cerrado, entonces, y el peso además siempre va a ser vertical, entonces si cerramos con una vertical este triángulo, entonces resulta que la suma de esos tres vectores debe ser 0, y este vector representa el peso. Y entonces ya tenemos ahí nuestros tres vectores formando un triángulo. Esto, de acuerdo con la propiedad de los vectores, que me dice que si la suma de ellos es, perdón, si forman un ángulo cerrado, un polígono cerrado, su resultante vale 0, y eso coincide con el concepto de la primera condición de equilibrio. Entonces, esos vectores así representados me representan esta condición de equilibrio, la suma de fuerzas es igual a 0. Y entonces vamos a aprovechar esta propiedad, esta coincidencia para resolver este problema con un método alternativo a los que hemos usado antes. Y para ello vamos a tener que usar la ley de senos, que ya usamos cuando revisamos el tema de la suma de vectores por el método del triángulo. ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir, si puede consultar los apuntes, cómo expresamos la ley de senos? Aquí es igual. Más bien, ¿cómo es la expresión esa de la ley de senos?
para poderlo utilizar aquí. ¿Alguien me puede ayudar a recordarla? ¿Cómo está expresada la ley de senos? Ahí chequen esos apuntes. Puede ser uno, no están ser todos, con uno que la diga me puede ser suficiente. Muchachos, ¿cómo se expresa la ley de senos? ¿Puedo yo, maestro? ¿Mande cómo? Digo que si puedo decirle yo. Adelante, sí. Bueno, dice que establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y los ángulos en un triángulo dado, Ok, que es el ángulo, bueno, el lado A es igual al seno del ángulo ok. opuesto. El lado A entre el seno del ángulo A, ¿no? Ajá. El ángulo A se simboliza con una letra mayúscula, el lado con una letra minúscula. Ajá, eso es igual a la relación que existe entre el lado B y entre el seno del ángulo B, que es el ángulo opuesto a este lado B, de acuerdo con lo que nos leíste en la definición. Y lo mismo ocurre con el lado C y entre el seno del ángulo C, que es el ángulo opuesto a este lado C. Y entonces, aprovechando esta ley de los senos, vamos a traducir eso o vamos a comparar eso con esto que tenemos aquí. Por ejemplo, si tracé mi reacción, fue el primer vector que tracé, eso lo puedo identificar como el lado A de este triángulo. El vector de tensión, que fue el segundo lado que tracé, puedo identificarlo como el lado B. Y la tensión, perdón, el peso, lo puedo identificar con el ángulo, con el lado C de este triángulo. Y los ángulos correspondientes, los opuestos a cada uno de estos lados es, por ejemplo, para el lado A, este sería el ángulo A. Para el lado B, este de acá abajo sería el ángulo B. Y para el lado C, este sería el ángulo C. Completito, este sería el ángulo C. Y entonces, para que nosotros podamos resolver por este método, tenemos que determinar cuánto valen estos ángulos. La pregunta es, estos ángulos internos del triángulo. La pregunta es, ¿cuál puedo determinar en este momento inmediatamente cuánto valen esos ángulos? O cuánto vale, por ejemplo, puedo determinar cuánto vale el ángulo C o cuánto vale el ángulo B. ¿Alguien me puede decir? El ángulo que va de 50. El ángulo B vale 50, ¿por qué? Pues corresponde precisamente al que teníamos como dato, este es de 50 grados, porque es el complemento con respecto al horizontal, muy bien. Ya tenemos este. Y este ángulo el ángulo C, ¿cuánto valdrá? Tenemos este dato que una parte de ese ángulo vale 60, pero nos hace falta esta otra parte. ¿Se suma o resta 180? No, porque eso sería para encontrar el ángulo con respecto a la horizontal, con respecto al eje X. Lo que queremos es este ángulo interno. Una parte de este ¿Valdría ángulo 100? valdría 100, sí, ¿por qué? Porque el ángulo de 40 se invierte, el cachito rojo que puso ahí sería de 40 grados. Este cachito rojo del ángulo, este ángulo sería de 40 grados porque este es el alterno interno con este. Aquí a lo mejor lo que me faltó fue que como hicimos en su momento en la solución de los problemas de suma de vectores por este método del triángulo, es trazar de alguna manera las paralelas, que son estas paralelas de base, de donde trazamos los vectores, y hacer un esquema auxiliar para que nos permita determinar esos ángulos. Aquí, por ejemplo, estaría que sería la reacción, y aquí hacia arriba estaría la que es la tensión. Y entonces, esta parte del ángulo que conocemos o los ángulos que conocemos aquí es este con respecto al eje X, que son 60 grados, y este con respecto al eje X, que son 40 grados.
Y ese es el que me sirve ahorita para determinar nos decía ahorita me parece que era Joab. Nos decía que vale 40 grados. Y aquí lo vemos más claro, porque si vemos este ángulo con que tengo de 40 son alternos internos, de ahí es donde sale este ángulo. Entonces, este ángulo C, pues es la suma de estos 60 y estos 40, es de 100 grados, ¿no? 60 y 40, 100 grados. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Por qué 40? ¿Sí o no? Ninguna duda. No, profe. De manera como no. Ok. Y entonces ya tengo dos ángulos, solamente me falta determinar el tercero, que es el ángulo A. ¿Cuánto vale el tercero? Si este vale 50, este vale 40, ¿cuánto vale el tercero? A. Perdón. Si este vale 50 y el otro vale 100, ¿cuánto vale el tercero? 30. 30, 30, 50, 100, 150, 30. Ok, 30 grados. Ya está. Muy bien, 30 me dicen ahí en el chat también. Entonces, ya que tengo eso, ahora sí voy a traducir lo que tengo a la ley de senos, porque entonces puedo expresar la ley de senos así. Me dice que el lado A, perdón, que en este caso para mí es la reacción, entre el seno de A, que es el ángulo que está enfrente de 30 grados, el seno de 30, debe de ser igual al lado B, que para nosotros es la tensión, entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es de 50, el seno de 50 grados. Y eso debe ser igual también al lado C, que para nosotros es el peso, entre el seno del ángulo opuesto, que es, en este caso, de 100 grados, el ángulo C, 100 grados. Sale, muchachos. ¿Está ahí alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Vamos. Tomaremos eso como un no. Y entonces, como me interesa determinar la tensión y la reacción, lo primero que voy a hacer, voy a tomar parte de esta ecuación, de esta ley de los senos ya con mis datos correspondientes a este problema. No veo mi cursor. Y se trabó. ¿Me siguen escuchando, muchachos? Sí, sí se escucha. Sí, profe. Aquí creo que tengo trabado no veo aparecer mi cursor. Aquí está. Pero si paso a la... Ya lo había perdido. Si paso acá al... Ahora viene aquí. Ok, entonces si tomo esta parte de la ley de los cosenos, perdón, de los senos, puedo calcular la tensión. Si despejo de ahí la tensión, resulta que la tensión me queda igual a este seno que tengo. Voy a escribirlo. La tensión entre el seno de 50 grados debe de ser igual a el peso entre el seno de 100 grados. Y entonces, si despejo de aquí la tensión, lo que tengo que hacer es quitar este seno de aquí, pasarlo al numerador. Y me queda que es igual a el peso por el seno de 100 grados dividido entre el seno de, perdón, al revés, por el seno de 50, que es lo que moví hacia arriba al numerador. Esto fue lo que quité y lo voy a pasar para acá. Seno de 50 grados dividido entre el seno de 100. Entonces, con eso ya puedo encontrar la tensión. La tensión va a ser igual a el peso de este cuerpo. Como está expresado en newtons, esto ya es el peso. Entonces tengo 1960 newtons
multiplicado por el seno de 50. Muchachos, ¿cuánto vale el seno de 50? Me dicen por ahí. ayúdenme. 0.766. 0 punto, ¿qué, perdón? 766. 766. Sí, 766 entre el seno de 100. ¿Cuánto vale el seno de 100? Punto 984, profe. Punto 984, ok. Si me ayudan arriba, punto 766 por 1960. ¿Cuánto me da esto de arriba? 1501. 1501. Punto y algo. 36 me punto dicen, ¿verdad? 36. Punto 36 newtons. Y esto lo vamos a dividir entre punto 984. ¿Cuánto me da eso? 525.77. 25 punto. ¿Punto qué? Punto 77. Punto 77, ok. Punto 77 newtons. Ese es el valor de la tensión. Bien. Y entonces, de la misma manera, podemos hacer para encontrar el valor de la reacción. Pero ahora vamos a tomar esta parte de la ecuación. Vamos a tomar lo que implica la reacción. Y vamos a tomar, desde luego, el peso, que es un valor. ¿Conocemos? Si hacemos eso, voy a reescribir aquí la ecuación. Me dice que la reacción entre el seno de 30 va a ser igual al peso entre el seno de 100 grados. Y entonces, si otra vez despejamos esto quitándolo de aquí, vamos a encontrar que la reacción va a ser igual a el peso por el seno de 30 entre el seno de 100 grados. De 100 grados. Y entonces, muchachos, el peso es de 1960. El seno de 30. 0.5. 0.5. 1960 newtons por 0.5. Y eso dividido entre el seno de 100, que es el valor que tenemos de arriba, de punto 984. El seno de, el punto 1960 por punto 5 es la mitad. Son 980, ¿no? Sí. 980 newtons entre punto 984. ¿Cuánto me da eso? 995.90. 995. Punto 93. Punto 93, ok. Newton. Me suena raro el valor, pero ok, vamos a ver. Vamos a revisar ahorita. Entonces, ya encontramos el valor de la tensión y de la reacción. Vamos a escribirlo solamente para poderlo comparar como antes con el ejercicio anterior. La reacción que tenemos aquí escrita como vector sería igual a 995, su magnitud 995.93 newtons. ¿Con un ángulo de cuánto, muchachos? ¿El ángulo de la reacción cuánto es? 40 grados. 270. En la reacción es esta. 40 grados. No el peso. El peso sí tiene un ángulo de 270. Este sería aquí. Aquí lo podríamos igualar a 1960 newtons. Con un ángulo de 270. Es decir, sí tiene 270 grados. Porque este está aquí abajo. Y entonces, y me faltaría la tensión. La tensión, muchachos, expresada en forma polar. Aquí sería igual.
1500, 5.77 con un ángulo de 120. 1525.77. Me decían un ángulo de 120, ¿ok? 120 grados porque sería el complemento a 180. Muy bien, vamos a revisar, vamos a contrastar estos resultados con lo que obtuvimos antes en el problema anterior. Si me regreso a la lámina anterior, voy a recordar el valor de tensión, por ejemplo, 1525.77. En el caso anterior encontramos 1526.47 y en este 1525.77. Pues hay una diferencia de una unidad, pero prácticamente es el mismo valor. La diferencia pues se puede explicar porque hicimos aquí, a lo mejor cortamos algunos decimales de manera diferente a como lo hicimos antes, pero prácticamente es el mismo valor. Si los vemos, muchachos, 1525 y 1526.47. Y en relación a la reacción, aquí tenemos en el método anterior 995.25. En este método tenemos 995.93. Prácticamente unas décimas de diferencia. Entonces, pues podemos considerar que es prácticamente el mismo resultado. Y entonces esto que vimos ahora es un método alternativo para resolver este tipo de problemas, pero decía yo que solamente sirve exactamente para este tipo de problemas, en cuyo caso la resultante vale 0. Por eso podemos utilizar esta herramienta de la ley de senos, bueno, más que la herramienta de la ley de senos, esta condición de los vectores que forman un polígono cerrado y por medio de ella resolver por la ley de senos, encontrar el valor de esa reacción y de esa tensión. Entonces, muchachos, ahí está un método alternativo para resolver este tipo de problemas. La única complejidad de este método es pues determinar los ángulos internos de ese triángulo para poder resolver de esta forma alternativa un problema de tensiones. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta, comentario? Dijo que este método solo se podía usar cuando, ¿qué? Cuando existe esta condición de que la suma de fuerzas es igual a 0. O sea, para este tipo de problemas, porque hay otro tipo de problemas que no es el caso. Entonces, aunque tengamos 3 vectores, pero si no deben de sumar 0, como en este caso, entonces ya no podría aplicarse este método. Entonces habría que aplicar el método más general, que es el anterior, que decíamos que era establecer las 2 ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones. Pero en este caso, así es porque en el siguiente curso de ustedes de Física 2 van a ver un método de, problemas de este tipo, pero ya no va a ser con esta condición. De hecho, ya para que haya movimiento, eso ya no se debe de cumplir, sino debe de haber una fuerza resultante. Por eso ya ese tipo de problemas ya no pueden ser resueltos con este método. Pero para los que estamos viendo en este curso, para estos de reacciones, todos los que estamos viendo de reacciones en este curso, se puede aplicar este método sin ningún problema. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces, vamos a continuar avanzando. Ya no tengo preguntas. Ok. Bien, entonces ahí se los dejo y igual si lo pueden practicar. Pueden practicar resolviendo los mismos ejercicios por los 2 métodos y el método que más les convenga, que más les acomode, pueden usarlo para encontrar estas tensiones. Y voy a dejar de compartir esta presentación, voy a compartir la siguiente, en donde tenemos el último tema que vamos a revisar antes del examen, que es propiamente la segunda condición de equilibrio, lo que se refiere a los momentos. Pues tengo aquí mi presentación, muchachos, en donde tengo aquí
Me dicen en el chat que si en el examen pasa lo mismo, casi es el mismo resultado, pero diferencia de pocos dígitos, estaría bien, pues sí, sin problema, eso está contemplado en que no necesariamente vamos a tener un resultado exactamente igual. Si hay una diferencia de 1 o 2 unidades o de algunos decimales, pues eso es completamente válido y correcto. Entonces, muchachos, esto que vamos a ver ahorita es esto que está haciendo esta animación que estamos viendo en la pantalla. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo que puede girar con respecto a un punto, entonces lo que hacemos es generar un brazo de palanca, generar un giro en ese cuerpo, y esa fuerza que aplicamos, que es esta línea verde o esta línea azul que se está moviendo, que está cambiando de dirección. Esta fuerza es esta línea verde, está aplicada en un sentido y luego está aplicada en el otro. Y esta flecha marrón, café que tengamos aquí, que va desde el punto donde puede girar hasta el punto donde se aplica la fuerza, es el vector brazo de palanca. Entonces estas dos cosas combinadas me van a dar como resultado esto que está apareciendo, que está representado con esta flecha verde hacia arriba en este caso, y hacia abajo en el siguiente caso. Esa sería la dirección del momento o del giro que está produciendo esa fuerza con ese brazo de palanca. Esto lo ejemplificamos cuando hicimos la prueba de la definición del producto cruz de dos vectores, porque resulta que este momento que vamos a estudiar en esta parte del curso, este momento, pues es precisamente un giro que resulta del producto del producto cruz de dos vectores, un vector de fuerza y un vector brazo de palanca. Ahorita lo vamos a aclarar un poquito más. Entonces tenemos acá en la imagen de la izquierda, muchachos, tenemos este círculo que representa algo que puede girar alrededor de un punto central, y lo que tiene aquí aplicada son dos fuerzas paralelas en diferentes direcciones, y lo que hacen estas fuerzas ahora, en lugar de tratar de desplazar este cuerpo, es hacerlo girar. Y cuando nosotros hacemos girar algo, lo que estamos generando sobre ese cuerpo se llama una cantidad física que se llama momento. Entonces este giro es momento, y vamos a simbolizar ese momento de esta manera. Momento, y es un vector porque tiene dirección. Ustedes ven esta flecha verde que está cambiando de dirección. Esa es la dirección del momento que está generando esta fuerza con este brazo de palanca. Ahorita lo vamos a revisar más a detalle en la siguiente lámina. Muchachos, estas imágenes de la derecha, pues es recordar cómo es que podíamos determinar la dirección del producto cruz de dos vectores por medio de la mano derecha, dependiendo en la posición en que estén los dos vectores, y estará el vector producto en la dirección de nuestro pulgar. Vamos a seguirlo revisando en la siguiente lámina. Antes de pasar a la siguiente lámina, una duda, muchachos, pregunta, comentario. ¿No? No, maestro. Nos queda un minuto en el reloj. Si se termina la sesión, nos reconectamos, muchachos. A veces no me doy cuenta, pero si se termina, nos reconectamos unos minutitos para terminar la explicación de esta introducción a lo que es el momento. Me voy a la siguiente lámina porque aquí tengo precisamente que para el equilibrio de un cuerpo rígido necesito dos condiciones. Necesito la condición de que haya un equilibrio de traslación, que eso ya lo revisamos. Es decir, necesitamos que se cumpla la primera condición de equilibrio. Y para que se cumpla la primera condición de equilibrio debe de suceder que la suma de fuerzas es igual a cero. Eso ya lo estuvimos viendo cuando hablamos de tensiones. Ahora nos vamos a centrar en esta parte. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, también debe de haber equilibrio de rotación. Es decir, el cuerpo no debe de girar. Y eso se expresa como esto. La suma de momentos debe de ser igual a cero. Y eso se llama también la segunda condición de equilibrio. Entonces,